Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a abordar los dos últimos temas de los modos de extinción de las obligaciones dentro del ámbito del negocio jurídico o de los negocios jurídicos, aquellos que veníamos estudiando en las sesiones anteriores. Al final de esta sesión vamos a hacer unos comentarios de cierre de semestre, entonces pues quédense hasta el final del video. Entremos en materia. Vamos entonces a estudiar lo que se llama el modo de extinción de la obligación de la revocación unilateral. En este modo de extinción enteramente o circunscrito dentro del ámbito jurídico del negocio, pues encontramos que es diferente a la resiliación, que ya lo habíamos estudiado, que en donde la resiliación se genera el modo de extinción por un acuerdo de las partes. Pues resulta que aquí la revocación o terminación unilateral, como también los encontramos en alguna parte de la doctrina, en buena parte de la doctrina, con ese nombre, terminación unilateral, de la obligación o del contrato, pues consiste en que aquí solamente se presenta una declaración de voluntad, que viene o emana de una sola de las partes, bien sea del acreedor o del deudor. Y pues obviamente lo que se busca a través de esa manifestación unilateral de la voluntad de una de las partes, ¿cierto?, que integran la obligación, es a la extinción del negocio jurídico. Y aquí tenemos una característica importante que hemos venido desarrollando en los anteriores modos de extinción, que es un modo indirecto. ¿Por qué? Porque aquí no se extingue o no se ataca la extinción de la obligación de manera directa, sino que lo que se intenta es la revocación o atacar directamente el acto que sirvió de fuente de la obligación, es decir, de aquel acto jurídico del cual emana la obligación y que por lo tanto al atacar ese acto mediante la revocación unilateral, pues como un efecto importante, las obligaciones que emanan de ese acto, por ejemplo un contrato, pues terminarán extinguiéndose. ¿Ok? Y en ese sentido podemos también mencionar que una de las características de esta revocación unilateral o terminación unilateral es que en principio se divide en dos clases, en dos tipos. La primera, aquella revocación que se da por justa causa, y la revocación unilateral o terminación unilateral que se da sin justa causa. Cuando hablamos de la justa causa, es cuando la parte que decide dar por terminado el contrato o la fuente de la cual emana la obligación, pues argumenta o manifiesta, ¿cierto?, un incumplimiento de la obligación o de alguna de las obligaciones contenidas dentro del contrato o la fuente de las o una de las fuentes de las obligaciones que da origen a las obligaciones. Entonces, tiene en sí una causa que puede demostrar, una causa patente, ¿cierto?, en la cual o por la cual ella decide o esa parte decide unilateralmente terminar con el contrato. Y lógico que la terminación unilateral ya sin justa causa, pues no hay un argumento de ninguna de las partes o de la parte que decide dar por terminado el contrato y por lo tanto, por voluntad unilateral, valga la redundancia, da por extinguido o da por finalizado el contrato o la fuente obligacional. Entonces digamos que aquí
tenemos esos dos modos, y lo cual genera unos efectos para determinar, dependiendo de si la terminación es de manera, la terminación unilateral del contrato es con justa causa o sin justa causa, pues tendrá efectos para determinar si hay lugar a la indemnización de perjuicios. Por lo general, adelantándonos un poquito, cuando se presenta la terminación unilateral sin justa causa, por lo general procede una indemnización de perjuicios, por regla, pero vamos a ver más adelante que no siempre es así. Y cuando es con justa causa, pues evidentemente no habrá lugar por regla a la reparación del daño, a esa indemnización de perjuicios. ¿Dónde encontramos este tema desde el punto de vista del texto guía que estamos llevando? Pues en el texto Inestrosa, primera edición, las páginas que voy a mencionar de la primera edición varían, vuelvo y repito, como lo he mencionado en las clases anteriores, en que si es segunda o tercera edición, entonces varía un poquito, pero lo encontramos en la primera edición entre las páginas 859 y 863, para que entonces tengamos presente ahí la fuente de consulta bibliográfica. ¿Cuáles son esos requisitos y efectos de este modo de extinción denominado terminación unilateral? Pues como principal requisito y efecto, pues se requiere que la parte que da por terminado el contrato o la obligación debe de comunicar su decisión, ¿cierto? Manifestar su voluntad de revocar o de dar por terminado unilateralmente el contrato a las demás partes o las otras partes que integran el acto o el contrato. ¿Y cómo puede comunicarlo? Pues por cualquier medio idóneo. Cualquier medio idóneo puede ser por correo electrónico, por correo postal certificado, mediante, no sé, un mensaje de texto, en donde manifieste esa voluntad de dar por terminado ese contrato o ese acto jurídico, de revocarlo o darlo por terminado. Obviamente también, pues, si dentro del contrato o del acto jurídico se determinó el medio por la cual o el procedimiento, las partes de manera directa pactaron dentro del contrato el procedimiento de cómo debería notificarse, pues evidentemente deberá entonces la parte que da por terminado unilateralmente el contrato acatar ese procedimiento y utilizar el medio de comunicación que se determinó dentro o se pactó dentro del procedimiento del contrato para darlo por terminado. Entonces, ahí también tengamos presente esa explicación. ¿Ok? Como segundo requisito y o efecto, tenemos en primer lugar, o podemos colocarlo como un literal A, que la terminación sin justa causa se considera un incumplimiento contractual. Claro, si yo doy por terminado sin tener ninguna razón, ni tener un sustento que justifique la revocación o terminación, pues se tendrá técnicamente como un incumplimiento del contrato en primera medida, que puede originar eventualmente la indemnización de los perjuicios. ¿Okay? Y este fenómeno por lo general se presenta en los contratos bilaterales. ¿Por qué? Porque en los contratos bilaterales se requiere o se exige que haya una justa causa, por regla, se exige que haya una justa causa manifiesta por parte de aquella persona que desea o quiere dar por terminado unilateralmente el contrato o de revocarlo de manera unilateral, ¿cierto? Ahora, hay ciertos casos en los contratos bilaterales que la ley autoriza, ¿no? Que la ley permite que se presente esa terminación o revocación unilateral sin justa causa. Por ejemplo, lo encontramos en los contratos intuitu persona, ¿cierto? Como es el caso del contrato de mandato. Acuérdese que lo vimos
cuando estudiamos el pago por diputación, vimos la noción, porque además ustedes van a desarrollar el contrato de mandato, lo van a estudiar en su materia del próximo semestre, o algunos inclusive ya la están viendo de manera paralela, de derecho contractual. Pero entonces el contrato de mandato es aquel por el cual se entrega un poder, ¿no? Se autoriza por parte del mandante a un mandatario para, en el caso nuestro, del estudio de las obligaciones, reciba el pago o cobre la obligación o pague la obligación a ese tercero llamado mandatario. Entonces, fíjate que en estos casos la ley sí autoriza específicamente en esos contratos de naturaleza bilateral como el mandato que se pueda presentar una terminación o revocación de manera unilateral. O también, si las partes lo han pactado en un contrato determinado, que se puede presentar esa revocación unilateral, pues evidentemente así se hará y por lo tanto las mismas partes se estarían autorizando. Recuerden que una de las máximas en el estudio del derecho de las obligaciones es que el contrato o la obligación es ley para las partes, que la voluntad prima, ¿no? Que la voluntad es esa regla máxima o ese principio máximo del derecho de las obligaciones, siempre y cuando no perjudiquen a terceros, evidentemente. Ahora, la ley, ¿cierto? Autoriza para que en ciertos contratos de confianza entre las partes, ¿cierto? Sí se pueda revocar sin justa causa el contrato. Por lo tanto, si la obligación dentro de ese contrato de confianza, que acabamos de mencionar el ejemplo, de mandato, ¿cierto? Que lo acabamos de mencionar, desaparece, en principio, pues habrá lugar a la revocación. Es decir, que si dentro del contrato de mandato el mandatario incumplió o está inmerso en una de las causales de incumplimiento de ese contrato de mandato, pues el mandante, ¿cierto? Podrá darle por terminado el contrato con justa causa. Pero la ley también permite que independientemente de que no haya una causal o que el mandatario no esté inmerso en una causal, este también pueda dar por terminado el contrato. Es decir, que en este tipo de contratos puede darlo por terminado tanto el mandante como el mandatario sin justa causa, sin que proceda la indemnización de los perjuicios. ¿Ok? Entonces, importante tener esos dos aspectos muy claros. ¿Dónde encontramos el fundamento jurídico de la terminación unilateral o la revocación unilateral del contrato? Pues lo encontramos en el Código Civil, lo encontramos en los artículos, o específicamente en el artículo 1990, artículo 1996 y entre los artículos 2189 hasta el artículo 2193 del Código Civil. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la fuente del punto de vista o en el ámbito de nuestro Código Civil. ¿Y dónde encontramos la fuente jurídica de acuerdo al derecho mercantil? Pues lo encontramos en los artículos 977, 1324 y 1325 del Código del Comercio, para que entonces tengamos presente ahí esa fuente legal o esas fuentes legales. Y ya por último, tenemos el modo de extinción por declaración judicial de simulación. Ojo, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es la simulación? Pues es algo ficticio. Y aquí se refiere a la simulación como la realización de un acto jurídico o de un contrato ficticio. Y para que se dé esa simulación, pues como su nombre lo dice, que lo acabamos de mencionar, tiene que ser por declaración judicial. Tiene que haber un fallo por parte del juez. Y entonces, habiendo esa declaración judicial por simulación,
pues se produce la extinción de los efectos de un acto jurídico ficticio. Y aquí volvemos entonces a la característica que hemos mencionado que hemos mencionado al momento de estudiar los últimos modos de extinción de las obligaciones dentro del ámbito jurídico del negocio, pues que es un modo también indirecto de extinguir obligaciones porque el acto, ¿cierto? Porque ataca, mejor dicho, porque ataca directamente a la fuente de la obligación y por lo tanto de manera indirecta las obligaciones emanadas de ese acto jurídico o esa fuente que da origen a las obligaciones, pues las obligaciones como tal se van a extinguir de una manera indirecta. Así pues, entonces, pues tenemos que el acto simulado o ese acto ficticio, pues tiene una característica importante porque es notorio, es evidente. Y al ser notorio, ¿cierto? Pues la declaración judicial lo que va a perseguir es la extinción de las obligaciones que emanan de ese acto ficticio que se evidencia, que se nota, ¿cierto? Ahora, y por lo tanto, las obligaciones, volvemos a repetir, contenidas en ese acto ficticio quedarán extintas. Bien, pongamos un ejemplo. Muchas veces los deudores que obran de mala fe, aunque recuerden que en principio la buena fe se presume, pero digamos que el deudor obra de mala fe y a fin de insolventarse, pues realiza una venta simulada de un inmueble para traspasarle o transferirle la propiedad de ese inmueble a un tercero y por lo tanto conseguir que el acreedor no se pueda satisfacer con ese inmueble. Entonces, pues realizan una escritura pública, de acuerdo a las formalidades de ley, de compra-venta, pero resulta que ahí se contiene en la escritura que se está comprando un bien y que se está pagando un precio por ello, pero en realidad no se están haciendo los desembolsos para el pago del bien ni tampoco se está realizando la tradición o entrega de ese inmueble a ese tercero. Entonces, en ese caso se presenta obviamente una simulación y por lo tanto, pues estaría violando las reglas mismas de las obligaciones, que es que toda celebración de una obligación, ¿cierto? Deberá de cumplirse y si se presenta un daño deberá de indemnizarse. Entonces, fíjate que por lo menos esos actos de simulación se generan para evadir responsabilidades, evadir las obligaciones en el caso del pago o de la reparación de los daños. Ahora, ¿cuáles son los requisitos o efectos de esta declaratoria judicial de simulación? Pues lo primero, que cualquier persona que tenga un interés en que se declare judicialmente que un acto es simulado, es decir, ficticio, deberá de instaurar una acción de simulación o de prevalencia. Así la encontramos, ¿cierto? Contenida en el artículo 1766 del Código Civil, un solo artículo del Código Civil como fuente legal. Y como segundo requisito y o efecto encontramos que como consecuencia, ojo que esto ya lo habíamos mencionado, de la declaratoria judicial, las cosas vuelven al estado en que se refleje la situación real. Si se intentó simular una compraventa a través de una escritura pública, pues obvio que el fallo judicial volverá o tendrá como efecto el retorno, ¿cierto?, de esa propiedad que se transfirió de manera ficticia,
¿cierto? Volverá en cabeza del deudor que se quiso insolventar y por lo tanto cesan los efectos mismos de ese acto simulado o ficticio. Ahora, si la simulación, que pueden ser de dos clases, es absoluta, el acto queda privado de todo efecto. ¿Qué significa que la simulación sea absoluta? Pues que se transfiere un inmueble y que fuera de eso no se realizó la tradición y que adicionalmente no se realizó el pago. O sea que ninguna de las dos partes que hicieron parte o integraron mejor ese contrato simulado, pues cumplió con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba, vuelvo y repito, era la insolvencia del deudor para que el acreedor no se pudiera satisfacer con ese inmueble. Entonces, aquí se presenta una simulación de carácter absoluto y por lo tanto el acto ficticio queda privado de todo efecto. Entonces, cesan sus efectos a través de la declaratoria o el fallo del juez. Y por lo tanto, hay lugar a las restituciones mutuas. Si se llegare a haber entregado por parte del deudor a ese tercero el inmueble a fin de insolventarse obrando de mala fe, pues el inmueble deberá de restituirse, o sea, devolver al patrimonio del deudor para que el acreedor pueda satisfacerse con ese bien, satisfacer la obligación con ese bien inmueble. Y si es relativa, la sentencia confiere u otorga pleno efecto al acto oculto. ¿Qué significa? Que, por lo tanto, si se genera una clandestinidad de ese acto ficticio, es decir, que se realizó sin haberse notificado a los terceros, pues se confiere dentro de esta sentencia plenos efectos al acto jurídico de simulación. ¿Y qué alude? Pues que produce efectos el acto, pero ya no habrá esas restituciones. Es en el caso cuando, acuérdense que lo vimos, cuando el tercero que adquiere el bien, ¿cierto? Lo adquiere, digamos, a sabiendas, ¿ok? De que se está realizando esa simulación, pero lo adquiere de una forma clandestina u oculta. Ojo aquí, importante. Ahora, ¿cuáles son las fuentes jurídicas? Pues las fuentes jurídicas la encontramos en el artículo 1766 del Código Civil, como lo habíamos mencionado, y lo encontramos en el artículo 74 de la ley 1116 del 2006, que es la ley que nos habla de o reglamenta las insolvencias empresariales. Ojo con esto para que lo tengamos presente como fuente. Bien, hoy terminamos o damos por terminado de esta manera el programa de la materia que entregamos el primer día de clase que todos ustedes tienen. Como se habrán podido dar cuenta, cumplimos con todo el programa y adicionalmente nos alcanzó el tiempo, nos sobró el tiempo para estudiar otros modos de extinción de las obligaciones. ¿Cuántos modos de extinción de las obligaciones existen? Pues desde el punto de vista del ámbito jurídico existen muchos, dependiendo de la naturaleza del negocio jurídico o del tipo de fuente de la obligación, se pueden presentar diversos modos de extinción de las obligaciones desde el punto de vista moderno. Pero aquí vimos los más relevantes, ¿no? Teniendo en cuenta el texto guía que hemos llevado durante el semestre y los textos también clásicos del estudio del derecho obligacional colombiano. Felicito a todos, hemos sorteado esta situación de pandemia. Va a quedar en la memoria tanto mía como de ustedes esa fuerza que todos le colocamos al estudio de la materia, de la asignatura del derecho a las obligaciones. Creo que dimos nuestro mejor esfuerzo, los felicito por eso.
Estoy muy feliz por la entrega que han tenido todos ustedes frente a la materia, esa inquietud de muchos preguntando en las sesiones del salón de clases de Google Classroom, eh, esa dedicación que le han puesto a los trabajos para obtener una buena nota. Hicimos lo posible para llegar a todos los compañeros de clase, porque no todos los compañeros de clase tienen las mismas facilidades o no tienen las facilidades o las herramientas tecnológicas para poder acceder a estas clases remotas, y por lo tanto pues utilizamos la herramienta del YouTube asincrónica para que cada uno de ustedes pudiera acceder a las sesiones y a las explicaciones o al conocimiento de clase de acuerdo a las horas del día, porque algunos no tenían buen internet, les fallaba el computador, algunos estaban en provincia también, no tenían esa posibilidad de una señal de internet o de manejo de datos. Los felicito realmente. Estamos mirando, ya estoy calificando el taller de la innovación, los talleres que ustedes enviaron. Espero tener la nota, como les informé a los representantes de curso este viernes, o si no, más tardar el lunes. Les deseo mucha suerte. La próxima semana, de acuerdo al calendario académico de la facultad, comienzan los exámenes finales. Espero que les vaya muy bien en las otras asignaturas. Pónganle fuerza. Chicos, de esta situación van a venir cosas muy buenas, van a quedar recuerdos y van a quedar una disciplina también perenne en todos, porque lo que prevaleció aquí fue la disciplina y entrega de todos ustedes para que esto fuera realidad, para que pudiéramos terminar de una manera lo más normal posible el curso del derecho de las obligaciones. Felicito a los representantes de curso, a todos aquellos que ayudaron en la comunicación. Muchos de ustedes ayudaron al principio de esta contingencia de cuarentena a localizar a sus compañeros, a estimularlos, a mirar soluciones. Eso fue un trabajo en equipo entre ustedes y yo, y que realmente, vuelvo y lo repito, logramos llegar a cumplir la meta. Eh, Afortunadamente no perdimos clases en el semestre, fuimos juiciosos, la mayoría de ustedes fue muy juiciosos. Según lo que vi en los listados, el 99.999% terminó o está terminando, culminando el curso de la materia de manera satisfactoria, o el semestre. Creo que, según tengo entendido, solamente un alumno canceló la asignatura. Le deseo lo mejor para él. Espero que se encuentre bien. Intenté contactarme con él, pero pues no fue posible. Entonces, nuevamente los felicito, chicos. Sigan con esa fuerza, con ese juicio, con esa forma de estudiar. Yo sé que van a llegar muy lejos, todos ustedes como profesionales, y espero haberles servido lo mejor posible. Para mí fue muy grato compartir con ustedes, tanto al inicio del semestre, de manera normal, como de manera virtual. Me enorgullece mucho y va a quedar en mi memoria estos dos cursos de obligaciones que vimos este semestre. No se olviden de apoyarse mutuamente. Dios quiera que el próximo semestre continúen sus estudios, y así tiene que ser. Si se presentan dificultades, pues las vamos a sortear entre todos, porque esto no solamente está pasando en Colombia, sino en todo el mundo. Los felicito. Cualquier inquietud, vamos a estar en Classroom absolviendo dudas y preguntas este viernes en los horarios habituales de clase. Les deseo muchos éxitos, mucha fuerza, mucha salud para sus familias. No aflojen también las medidas de precaución para conservar su salud. No aflojen, no se confíen, sigan con los protocolos para evitar el contagio. Mucha suerte, chicos, un abrazo muy grande, se les quiere mucho. Hasta luego.